debemos decirle la verdad. Me refiero al estado de gravedad, de salud de una persona a la que quiero. Cuando el mundo de la medicina ya no puede hacer nada por la persona a la que amo, cuando el pronóstico, el diagnóstico médico que tenemos es que la persona va a fallecer, ¿debemos decir la verdad? Queridos, de eso vamos a hablar hoy en el capítulo del podcast. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. El tema del que voy a hablar hoy tiene dos ángulos. Por un lado, para una persona o una familia o una situación donde estamos a tiempo para poder tomar esta decisión, donde estamos en medio del proceso, si este capítulo llega a ti, quédate porque te voy a dar herramientas de cómo gestionarlo y de qué decisión tomar ante la duda o la disyuntiva de si decir o no la verdad del estado de salud. Pero por otro lado, voy a también tocar este otro ángulo en el que de pronto ya la situación se dio, de pronto la persona a la que amas ya falleció y puede que hayas decidido decir o no la verdad y esta decisión te esté pesando. Esto ocurre muchas veces, los famosos y si lo hubiese dicho, y si no le hubiese dicho, ¿será que debía haberlo conversado? ¿Será que habría sido mejor no decirlo? De esta postura, de este otro escenario, también voy a hablar. Empecemos por si estás viviendo esta situación, si estás en medio de una situación médica de alguien a quien quieres, sabes que el diagnóstico que estás teniendo del mundo médico es que la persona no va a sobrevivir. Ante la pregunta de si debemos decir la verdad, la respuesta en principio es sí. Convenientemente sí. Considera también la opinión del mundo médico, porque dependiendo de cuál sea el estado de salud, dependiendo de cuál sea incluso la enfermedad o el padecimiento, podría haber alguna recomendación de no mencionarlo. Pero en líneas generales, la respuesta va a ser que sí. Cuando una persona está viviendo su transición, sus últimos días en este plano para poder trascender, para poder llegar a su partida física, mm, la el poder permitirle y darle la libertad de que él escoja el cómo, el cuándo, el qué cosas y cómo enfrentar esta situación es un derecho que él tiene o él o ella como ser humano y que no debería ser una decisión nuestra, salvo que exista alguna condición médica que así lo establezca. De lo contrario, estamos actuando con una medida de sobreprotección y la sobreprotección es una forma de agresión. Además, algo que ocurre con mucha frecuencia en pacientes de cuidados paliativos es que a pesar de que no se les informe la realidad, lo perciben, lo intuyen, porque hay una serie de cambios en el ambiente, porque el estado anímico de la gente que le rodea comienza a cambiar, porque la atención médica también comienza a cambiar. Entonces, el que establezcamos la decisión de no decir la verdad, tiene un precio a pagar. Por tanto, debemos ser conscientes de ese precio que estamos pagando. Estamos estableciendo una especie de muralla, de pared, de muro entre la persona que tiene la enfermedad y el resto de la gente, porque no nos estamos permitiendo sentarnos a conversar de temas que están ahí, es como el gran elefante en la habitación. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quisieras que sea tu proceso post-mortem, si hay alguien que tiene algún lineamiento específico que quiera plantear, si la persona está teniendo alguna preocupación, si hay alguna deuda que quiera saldar en términos emocionales, estamos de alguna manera evitando que él tenga el contacto con estos temas, muchas veces porque creemos que va a ser profundamente doloroso. Y claro que lo es, pero es que el dolor hace parte del proceso de cualquier ser humano. Todos los seres humanos vivimos pérdidas que a su vez traen consigo un proceso doloroso. Ese dolor es parte del proceso adaptativo de esta nueva realidad. Y en el caso de una persona que está por fallecer, este proceso adaptativo va a ser mucho más corto. A veces ni siquiera se tiene la certeza de cuánto tiempo va a tener para poder gestionar esto, pero justamente por eso, mientras más rápido llegue la información, mientras más rápido tengamos el espacio, mientras más rápido nos sentemos a conversar de esta realidad, más rápido tendrá él la posibilidad de gestionar, de tomar decisiones, qué quiere hacer, cómo lo quiere vivir, qué tipo de ayudas de pronto necesita.
qué necesidades comienza a tener y que podamos incluso cumplirlas. Acá soy muy enfática en el hecho de mencionar que el mundo médico también tiene una intervención importante y que probablemente la consulta al mundo médico será relevante, pero también me atrevería a decir que en la mayoría de los casos el mundo médico aconsejará decir la verdad, porque hace parte incluso de los protocolos de cuidados paliativos de la mayoría de los países, donde una de los elementos que ahora se le otorga a la persona que tiene la enfermedad es la de elegir, elegir qué hacer, elegir cómo hacerlo, elegir cómo vivir los últimos momentos de su presencia en este plano físico. Y por tanto, seguramente la recomendación será que sí, que lo digamos, que lo hablemos. Muchas veces esta negativa a hacerlo tiene que ver con que no nos logramos poner de acuerdo todas las personas que interactuamos con el paciente, con la persona que tiene la enfermedad, porque hay distintos estados emocionales, distintas percepciones, distintos seres humanos relacionándose con la misma realidad y llegar a acuerdos y a consensos puede ser profundamente complicado. Justamente por eso, acá menciono la importancia de buscar ayuda especializada en estos procesos. En la mayoría de los países donde existen protocolos de cuidados paliativos, se otorga, se le da espacio al mundo emocional y generalmente se tiene de la mano al servicio de las familias algún terapeuta, algún psicólogo que pueda ayudar durante el proceso. Y esto es importante. Los tanatólogos hacemos parte de estos procesos porque servimos como un puente para poder tocar esos temas que son profundamente dolorosos, para tener las palabras más asertivas, para poder hablar desde la naturalidad. La vida y la muerte van de la mano, pero no estamos acostumbrados a hablar de eso. Suelen ser de los grandes temores y tabúes que tenemos en la vida del mundo moderno. Quienes trabajamos en esto, quienes enfrentamos y estamos acompañando diariamente a personas en sus procesos de duelo, hemos alcanzado la mayoría de las veces a naturalizar la muerte y por tanto podemos hablarlo sin el sesgo emocional, sin los juicios, sin estos pensamientos de dolor o de sensaciones de no fue suficiente, esto está mal. De hecho, los tanatólogos facilitamos estos procesos y podemos servir de puente entre las diferentes posturas vitales, entre los diferentes criterios de las personas que rodean al paciente o a la persona que está por fallecer. Hay algo que yo menciono con mucha frecuencia y es que la vida en general no viene con un manual de instrucciones, así que no esperen perfección, no esperen que ante una situación como esta no haya nada que no se quieran eventualmente reprochar y ante ese instinto de reproche, lleven la atención a este pensamiento. La vida no viene con un manual de instrucciones. Hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Por eso es importante que este contenido se comparta, que lo envíen a la gente a la que quieren, que lo envíen a las personas que saben que están pasando por procesos similares o gente con la que tienen de pronto inquietudes intelectuales o espirituales similares. Este contenido debe llegar cada vez a más personas para poder comenzar a tener conciencia, para poder tener una visión distinta de la muerte. Por otro lado, hablemos ahora de este otro lugar que también es súper importante y es cuando ya pasó, cuando ahora estás viviendo una situación en la que ya esa etapa culminó y efectivamente la persona a la que amas falleció. Si la decisión que tomaste fue la de hablarlo, es muy probable que hayas tenido espacios y lugares de encuentro para sanar cosas, para decir lo que querías decir, para ofrecer disculpas, para aceptar disculpas, para hablar de los miedos, para acompañar a la persona. Y hay algo que suele ser como una especie de mortificación sufrió, estuvo durante estos días muy mal, estuvo muy triste, se sentía con miedo, esta persona no quería morirse, sabía que era lo que iba a pasar, pero de pronto no quería. Y en este sentido, es importante recordar que todos los seres humanos le tenemos un temor al mundo
después de la materia, porque todos tenemos el ego, que es esta parte de nuestra mente, es esta actividad de nuestra psique que se aferra al mundo material. Y por mucha elevación espiritual que podamos tener, por mucha conexión con el mundo de la energía, podemos eventualmente tener un profundo temor o incluso llegar a sentir que hay cosas que no terminé de resolver o que estoy dejando gente a la que no quiero dejar. Eso hace parte del proceso. También debemos entender que ese miedo, ese aferrarnos al mundo de la materia, desaparece con la actividad cerebral. La gente que ha tenido encuentros cercanos a la muerte o episodios o experiencias cercanas a la muerte, explica muy bien la sensación que se vive justo después de fallecer. Generalmente no hay miedo, al menos no en la mayoría de los casos. Generalmente hay una sensación de plenitud, de tranquilidad, de paz. Y esa es la que aparece justo después de que nuestra actividad cerebral termina, porque en esa actividad cerebral es donde habita el ego, el miedo y el aferrarnos al mundo de la materia. En este sentido, también es importante conversar. Cuando una persona está haciendo terapia de duelo y tiene este pensamiento recurrente del momento antes de la muerte, del temor que tenía la persona a la que quería, de esta sensación de no querer fallecer, esto es importante conversarlo. Hay que darle su espacio, hay que indagar, hay que entender qué me hace sentir este recuerdo y también entender que eso sí pasó, pero ya pasó. Ese dolor, esa preocupación, ese miedo de vuelta termina cuando termina la actividad cerebral del ser humano. Y de ahí en adelante, según la experiencia de todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que hay es una profunda paz, una profunda sensación de calma, de tranquilidad. Y así como puedo llevar mi atención a este recuerdo de que esto efectivamente pasó, el miedo de la persona, su angustia, también puedo llevar mi atención a este pensamiento en el que sé que luego de esta experiencia, luego de este tránsito a la muerte, llega la paz y la tranquilidad. Por otro lado, si la decisión que se tomó fue la de no hablar de esto, fue la de no decir la gravedad del asunto, fue la de no hablar y no decir la verdad de la condición médica de la persona, es importante que lleves tu atención al momento en el que se tomó esa decisión. Probablemente tú creías estar haciendo lo correcto, o llegaste a un consenso con la familia y el consenso democrático porque creían que era lo mejor que se podía hacer para esa persona era no decir la verdad. Hay algo importantísimo en cada acto que hacemos, en cada acción, en cada decisión que tomamos y es la intención que hay detrás. Generalmente en una situación como esta, la intención siempre es sana, es amorosa, es de cuidar, es de proteger a la persona que está por fallecer, aun cuando eso implique que nosotros mismos no tengamos el espacio para decir cosas que queremos decir, porque entonces podemos alterar a la persona, porque entonces la persona va a pensar, va a darse cuenta de que algo grave está pasando. Fíjate entonces cómo muchas veces nos sacrificamos a nosotros mismos y nuestras propias necesidades con la intención de no causar un daño mayor a la persona que está enferma. Entonces, el recriminarte por la decisión que tomaste es profundamente injusto contigo mismo, porque tú actuaste en ese momento desde el lugar en el que creías que estabas haciendo lo mejor. No puedes juzgarte hace, no sé, 3 meses, 6 meses o 2 años o un año por algo que sabes hoy. No lo sabías en ese momento. Y eso es importante, reconciliarte contigo, reconocer que no eres perfecto, que no viniste con un manual de instrucciones para poder entender el paso a paso, que estabas haciendo lo mejor que podías con los recursos que tenías y que no se vale, que no es justo sumarle al dolor de tu propia pérdida también la culpa y la recriminación de no haber sido perfecto, porque te estás pidiendo algo que no es viable para un ser humano. Todos los seres humanos somos imperfectos. Por pura estadística tenemos aciertos y desaciertos. Y el punto está en no desconocer un elemento por otro, en no quedarme solamente con mis sombras, sino también reconocer mis luces. Eso es lo que permite tener un balance en la vida y permitirnos llegar al perdón de nosotros mismos cuando sentimos que hemos fallado. El perdón no es una cosa que yo cedo como, bueno, está bien, te perdono porque es que yo soy muy buena. El perdón es reconocer la inocencia en la otra persona
Ahora, haz el ejercicio introspectivo, perdónate a ti, reconoce tu inocencia, reconoce que en ese momento estabas haciendo lo mejor que podías y que estabas apostando a que esa era la decisión más acertada. Entonces, la culpa desaparece. El perdón, entonces, es el que comienza a liderar esta relación contigo mismo. Queridos, decir la verdad del estado de salud de una persona es profundamente complejo. Ese camino, si bien es el que yo recomiendo, no lo recomiendo porque sea el más fácil, lo recomiendo porque es el que más y mejor va a ayudar tanto a la persona que tiene la enfermedad como al entorno, pero no necesariamente es el más sencillo. Hablar de esto, enfrentar el dolor de la otra persona cuando tú también estás viviendo un dolor intenso porque tú también estás viviendo ese proceso de duelo. Esta es una situación absolutamente desafiante. Por eso les reitero que tener ayuda para poder acompasarnos, acompañarnos en ese momento puede ser muy importante, puede ser muy alentador, pero eso no significa que no sea un proceso profundamente desafiante. Aún así, en medio de ese desafío y de ese dolor, puede haber también un camino de transformación, un camino a través del cual nos hacemos conscientes, un camino a través del cual nos transformamos en seres humanos más conscientes, más amables, más nobles, más afables y sobre todo, cuando comenzamos un camino a través del cual podemos comenzar a darle importancia a lo que realmente somos. No somos materia. La materia es solamente circunstancial. La materia es solamente transitorio. Lo que eres, la energía, el ser que eres, es lo que va a estar para siempre, incluso más allá de la muerte. Y cuando estamos viviendo procesos de este estilo, nos acercamos a esa realidad, comenzamos a darle importancia a lo que realmente es importante. Este es un proceso profundamente complejo, pero también transformador. Mis queridos, si llegaron hasta este punto del capítulo, les agradezco muchísimo. Si no se han suscrito al canal o a la cuenta de Spotify, háganlo. Compartan este contenido. Abajo les estoy dejando todas las vías de contacto conmigo, sea para unirse a mi comunidad o para comenzar a hacer trabajo de duelo de forma individual. En caso de que así lo decidan o lo vean pertinente, todos los enlaces para ponerse en comunicación conmigo están en la parte de abajo. Les mando un abrazo gigante, lleno de la mejor de las energías y nos estamos viendo muy pronto.